Hoy nos vamos a meter en una de las historias más paradójicas de Colombia. La de un grupo de soldados que fueron héroes, aclamados, pero lejos, muy lejos de casa. Y que al volver encontraron algo muy distinto: el olvido. Esta es su historia, la del Batallón Colombia en la Guerra de Corea. Esta frase de un soldado llamado Martínez creo que lo resume todo. Es la voz de la confusión, ¿no? La de muchachos que estaban en el frente de batalla preguntándose, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué luchamos tan lejos? Y esa pregunta los acompañaría por el resto de sus vidas. Bien, vamos al grano. La primera pregunta es la más obvia. ¿Qué hacía Colombia metida en una guerra en Corea? Para entenderlo, hay que ver el panorama completo. Y es que este dato es clave. De toda América Latina, solo Colombia. ¿Por qué? Bueno, por un lado, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo, pero también hay que mirar hacia adentro, a la propia Colombia de esa época, que estaba sumergida en los años de la violencia. Para el gobierno de entonces, mandar tropas y alinearse con Estados Unidos era una forma de posicionarse, no solo en el mundo, sino también internamente. A ver, lo más interesante es que había muchas razones mezcladas. Las oficiales eran, claro, cumplir con la ONU, la lucha contra el comunismo. Para los militares era una chance de modernizarse. Pero, ¿y para los jóvenes que se enlistaron? La cosa era mucho más confusa. La veían como una guerra extraña, algo que no tenía nada que ver con ellos. Imagínense el nivel de desinformación que, como cuentan algunos veteranos, había voluntarios que pensaban que los mandaban a Crimea, no a Corea. Es increíble. Pero antes de enfrentarse al enemigo, tuvieron que cruzar el océano, y el viaje a Corea fue en sí mismo toda una odisea. Un viaje que los sacó de su mundo para meterlos en algo completamente nuevo. Pensemos en esa cifra por un momento: 15.000 kilómetros. Es una distancia que hoy nos cuesta imaginar, pero que en ese entonces los separaba de todo. No solo de su país, sino de su idioma, su comida, su gente, de todo lo que conocían. Y esta anécdota es fantástica porque ilustra lo raro que fue todo el viaje. Imaginen esa sensación. Te vas a dormir un miércoles y de repente, ¡pum!, te despiertas y ya es viernes. Se perdieron un día entero. Estaban literalmente entrando en otra dimensión de tiempo y espacio. Cuando llegaron a Japón, este letrero tuvo que haber sido un subidón de moral tremendo. Les dio una sensación de orgullo, de que iban a hacer historia. Pero claro, esa expectativa de gloria y heroísmo iba a chocar de frente con la realidad, no solo en el campo de batalla, sino sobre todo a su regreso a casa. Y aquí la historia cambia por completo. Dejamos el viaje y entramos de lleno en el corazón de la experiencia, el combate. El horror puro y duro contado por ellos mismos. Escuchen las palabras de Orlando Erazo Rodríguez. Aquí no hay discursos heroicos, solo el peso de un trauma. El miedo constante, todo eso me marcó para siempre. Esa fue la verdadera herencia de la guerra para muchísimos de ellos. Y esta frase de Gilberto Díaz es que es tan cruda que te deja sin palabras. En 7 palabras te resume la pesadilla que vivían todos los días. Es una imagen que se te queda grabada y te obliga a entender la magnitud de lo que pasaron. Nombres como Operación Nómada, la Colina 400 o la Batalla de Old Baldy hoy quizás no nos dicen mucho, pero para el Batallón Colombia fueron sinónimo de los combates más duros. No estaban de adorno, estuvieron en el centro de la violencia. Se ganaron el respeto de sus aliados y el temor de sus enemigos, sí, pero a un costo altísimo. Entonces, ¿qué los mantenía luchando en medio de ese infierno? El soldado Ruiz da una respuesta que es reveladora. Él dice que no eran las grandes palabras como heroísmo o patria. Para él, lo que te movía no era morir por una bandera, sino el instinto básico de proteger al que tenías al lado. La verdadera motivación era la solidaridad, ese lazo humano que se crea en las peores circunstancias. Y ahora llegamos a la parte final, y quizá la más dolorosa de esta historia: el regreso. Los que sobrevivieron al infierno en Corea volvieron a casa para librar otra batalla, una muy diferente, la de la indiferencia y la injusticia en su propio país. Este concepto, veteranos en el olvido, es la clave para entender lo que pasó. Porque no es solo que no los recibieron como héroes, es que, prácticamente,
Los borraron de la historia. Su sacrificio fue ignorado, y peor todavía, manchado. Y aquí es donde la tragedia se vuelve una injusticia terrible. Resulta que mientras ellos estaban en Corea, otra unidad militar en Bogotá, que casualmente también se llamaba Batallón Colombia, reprimió una protesta estudiantil. Y para la gente, para la opinión pública, no hubo distinción. El nombre quedó manchado, y los héroes de Corea volvieron para que los señalaran como los culpables de algo que no hicieron. El testimonio del soldado Vargas lo dice todo. Es la voz de alguien que se siente traicionado. Imagínense lo que es luchar por tu país, que te reconozcan en el extranjero, y volver a casa para que te llamen asesino. Nos condenaron, dice, y así fue. Y si faltaba algo, miren esto. Es el desprecio de las instituciones en su forma más fría. La plata que le dieran a las familias de los caídos era una miseria, tanto que un veterano llegó a decir que valía más el fusil o el equipo que llevaban encima. Una forma brutal de decirte cuánto valía tu vida para ellos. Y cerramos con esta pregunta, que va más allá de esta historia en particular. El caso de los soldados de Corea nos obliga a pensar en la memoria, en la gratitud y en la responsabilidad que tenemos como sociedad de honrar a quienes se sacrificaron, sin importar qué tan extraña o lejana nos parezca la guerra en la que lucharon.